Iztacala, es una destacada catedrática y investigadora de la UNAM. En este campo, es Iztacala, tiene muchos años ya trabajando con nosotros, ella es experta en psicología y evaluación, y tiene un libro muy importante con nosotros que es el de evaluación psicológica, historia y fundamentos, teórico, conceptual y psicometría en su segunda edición. Es un libro que ustedes conocen muy bien, es un libro de texto como tal, y que orienta muy bien a los chicos en la parte de psicometría y en la selección de instrumentos de evaluación. Entonces, nos dejamos con la doctora Laura Edna para que nos hable un poquito del trabajo que ella realiza en este departamento y la experiencia a lo largo de toda su carrera. Gracias. Conmigo solo media hora, así que no les voy a cantar mucho. Creo que todavía estoy media ronquilla de todos estos climas. Y bueno, a mí Alfredo me dijo que lo que tenía yo que hablar es de mi experiencia en el campo, entonces no les voy a hablar del libro, sino más bien de la experiencia. Bueno, ¿cómo fue mi primer acercamiento a la psicometría? En alguna entrevista que me hicieron, yo les mencionaba que las pruebas surgen por necesidades sociales. Ahora, por ejemplo, que hay pruebas para TDA, para trastornos alimentarios, para bullying, etcétera, como esto de estrés postraumático, lo de los problemas de pareja. Entonces, a mí también eso me pasó con mi primer acercamiento, que fue hace muchísimos años. Estaba yo por ahí del 80, 82, y yo trabajaba en la FES Iztacala, en el área de educación especial y rehabilitación, y en ese semestre me llegaron 3 niños disléxicos. A mí me sorprendió porque lo que había no me gustaba, y entonces dije, pues yo quiero hacer una prueba que evalúe dislexia, pero entonces tenía que empezar a empaparme de este asunto de lo que era psicometría, porque pues para hacer una prueba pues tendría que ir por ahí. Entonces no les voy a platicar cómo se hizo la prueba, sino ya nada más del proceso de validación, que miren, en la muestra total fueron 660 niños, es lo que se llama validación cruzada. La primera aplicación fue a 300 niños, la segunda a 300 niños estuvo mucho más cuidada, y claro, ya estaba yo en posgrado y por eso pude hacer la validación. Y este instrumento me lo publicó la editorial UNAM en un pequeñito libro en 1998. Ya había pasado sus añitos, pero bueno, lo que me había servido es que el tema me gustó y más bien yo lo había tomado para poder titularme de la maestría. Ya después, en el 2002, aparece este libro, que se llama Evaluación y Tratamiento de Niños Disléxicos en actual, que es la segunda edición, ya la de 2007, con varias reimpresiones, y les cuento algo chusco. El libro original se llamaba como este chiquito, que parece su hijito, Intervención con Niños Disléxicos, pero se empezó a vender de manera pirata. Yo muy orgullosa, ¿verdad? Porque afuera de 3 estaciones del metro, los de la editorial vieron que se estaba vendiendo pirata y entonces dijeron, le vamos a cambiar el nombre para despistar a los piratas. No sé si lo consiguieron, pero bueno. Y también para mí es un honor que me lo haya prologado la doctora Rosario Martínez Arias, que es catedrática de Metodología de la Complutense en Madrid. Yo no la conozco personalmente, pero como a mí me habían servido mucho sus textos cuando estaba empapándome en psicometría, entonces le pregunté si me lo podía prologar y me dijo, pues mándamelo y a ver, ¿no? Porque pues, no voy a andar prologando cualquier cosa. Entonces cuando acepta y me lo prologa, así como que para mí fue un honor y de alguna manera estaba certificando. Fue mi primera aproximación a lo que es psicometría, que yo necesitaba una prueba para evaluar a estos niños disléxicos. Claro, cuando salgo ya no los evalué, ¿verdad? Pero de todas maneras, esta prueba que en realidad cuando me entrevisté con personal de TEA me dijeron, es que una prueba no se publica en un libro. De verdad que yo ni soñando me hubiera imaginado así como que traerla aquí al manual moderno y como la publicara, sino que dice, bueno, hay que socializar el conocimiento. Ya en 1992 tengo la licenciatura, que había empezado a trabajar en el 1978 en la licenciatura, y me voy al posgrado, y es justamente ahí cuando sí ya me convierto, digamos, en alguien muy interesado en la evaluación psicológica, porque entonces el jefe de posgrado me dice, ¿qué necesitaríamos hacer para tener un servicio de posgrado de las maestrías, pero que no se dé licenciatura? Porque en la facultad está el área de educación y el servicio de educación especial, psicología educativa, psicología clínica, psicología social, que se va a las comunidades. Pero como yo ya había estado trabajando 2 años y
chiquito en educación especial, bueno, más bien trabajé ahí 12 años, y entonces llegaban muchas mamás solicitando el servicio de evaluación y yo les tenía que decir, es que solamente podemos evaluar al niño que vamos a aceptar, pero no tenemos capacidad de alumnos ni de profesores para evaluar, solo hacer una evaluación y que se vaya la mamá con la evaluación de su chiquito. Entonces yo sabía que esta era otra necesidad social. Y entonces le dije al doctor Nieto, que después fue director de la Facultad de Psicología, que eso era lo que se necesitaba. El jefe de la maestría en ese entonces era el doctor Arturo Silva Rodríguez, y entonces él y yo hicimos un proyecto para crear una unidad de evaluación psicológica. Pues ya después de que lo creamos y que estaba muy bonito, resulta que no se pudo llevar a cabo porque no había presupuesto en la escuela, pero lo que sí pasó es que la UNAM sacó una primera convocatoria para dar financiamiento a proyectos, que fue el primero el PAPI, que sus siglas quieren decir Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Metimos eso que ya teníamos escrito y ¿qué creen? Nos dieron como 360,000 pesos, que era, claro, para 3 años. Era mucho dinero, ¿sí? Entonces fue cuando empezamos a comprar las pruebas, a conocerlas, equipos de cómputo, íbamos a tener para poder dar becas a los estudiantes, etc. Ese financiamiento era para 3 años. Cuando termine ese financiamiento, lo metemos a otro concurso que la misma UNAM, que es PAPINE, Programa de Apoyo a Proyectos de Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza, por otros 3 años. Y bueno, y a partir de ahí, como el servicio ya está muy bien estructurado en la escuela, ya la escuela me da financiamiento. No es mucho, ¿verdad? Me dan 30,000 pesos al año, que casi todo me lo gasto aquí con los del manual moderno, comprando pruebas. Y en 1994 fundamos ya la Unidad de Evaluación Psicológica, entonces ya tenemos 23 años. El primer año solo lo usamos para estudiar. Ninguno de los que estábamos en el área conocía de pruebas, entonces vamos a comprar las pruebas y vamos a dedicar a estudiarlas, a hacer seminarios, a empaparnos, a ver de qué se trata este asunto. Y entonces ya en 1994 ya la dimos a conocer. Y miren, entonces esa carita de asombro, porque, bueno, lanzamos una convocatoria a los chicos egresados de la licenciatura que quisieran incorporarse al proyecto, iban a tener una beca, se iban a titular ahí, pero tenían la obligación, nosotros de enseñarles a cómo aplicar pruebas y ellos de estar 1 año evaluando con nosotros. Entonces fueron como unos 10 aproximadamente, y ya dando clases en la maestría, pues eran los alumnos que se habían inscrito en mi materia de práctica clínica supervisada. Y ese primer año que hicimos unos trípticos así de propaganda, 120 evaluamos. Entonces yo decía, wow, es que de verdad es algo que se estaba necesitando, porque ese primer año llegaron 120. Y hemos mantenido, de hecho, constante esa tasa entre 80 y 120, y no es porque haya menos gente, de hecho yo manejo así lista de espera, sino porque a veces no tengo tantos evaluadores. Cada evaluador tiene el compromiso de evaluar a 4 usuarios, y cuando entrega un reporte se necesita otro y así. Entonces, dependiendo del número de evaluadores que tengo, es que es el número de pacientes que atendemos en ese año. Bueno, esta que nosotros lo llamamos WEPI, que es Unidad de Evaluación Psicológica Iztacala, tiene 3 objetivos desde su fundación: docencia, investigación y servicio en evaluación psicológica. Y bueno, esta maestría ya desapareció, ya no existe, ya ahora son programas de residencia los de la UNAM, y ya no tengo alumnos de posgrado, pero sigo trabajando con alumnos de licenciatura. Les traigo unas fotos, que este es el edificio de endocrinología donde nos encontramos. En la parte de abajo hay consultorios de dentistas, pero bueno, si pueden ver, la escuela está muy bonita, pero nuestros consultorios son modestos. Yo no sabía que la plática era para distribuidores y dije, bueno, para que se animen y vean que no es tan difícil, porque ahorita que vean los consultorios, y la escuela está bonita, pero los consultorios son muy modestos. Y sin embargo, hemos podido hacer esta labor. Bueno, este es ya subiendo, este es el pasillo donde nos encontramos. Al final, estamos casi al final, la final es la clínica de terapia familiar, y antes estamos ahí nosotros. Esta es la vista lateral. Yo le puse eso porque justamente, pues como da al pasillo, y a veces pasa, aunque no mucho porque está al final, pues para que no se nos distraigan los usuarios. Nosotros no les llamamos pacientes, sino usuarios, ¿no? Y esta es la entrada. Ahí sí, se hasta ven las sillas todas corrientitas ahí, que están allá afuera de las 2 clínicas, de verdad. Y bueno, estos son los cubículos. Ella es una evaluadora, es que la retratamos, que son 4 cubículos
3 los usamos como consultorios y 1 para recepción de los usuarios que llegan a solicitar el servicio, a pedir informes. Este es el letrerito de la entrada, que ahorita ya lo cambiamos, porque el doctor Arturo Silva, que mucho tiempo, después de esos primeros años, que era el responsable del proyecto, después se fue a otras actividades y bueno, ahora él pretende empezar a hacer evaluaciones digitales, pero eso es un proyecto que todavía no empieza, ¿no? Y tenemos una página ya de Facebook igualito. Cuando empezamos en 94, pues no estaba este asunto, ahora ya tenemos nuestra página también de Facebook, donde nos escriben para pedirnos cita a los usuarios. Bien, así de modestos son nuestros currículos. Solamente tiene una mesita, la silla donde va a estar el evaluador, la silla del niño o el adolescente o el adulto, una mesita ahí para los materiales de las pruebas, pero a veces tenemos un pizarroncito o algo, a veces pegamos en las paredes por ahí los dibujitos de los niños, pero son muy modestos y sin embargo hemos podido trabajar así. Bueno. En la parte de docencia, lo que nosotros siempre pensamos es que desde que empezamos, porque en la escuela no se veía absolutamente nada en el currículum de pruebas psicológicas, dijimos, bueno, ya lo estamos haciendo nosotros, pero solo con los chicos que se incorporan al proyecto, entonces no vamos a socializar el conocimiento, no vamos a atesorarlo ni apropiarlo. Y entonces empezamos a dar en 1998 2 pequeños cursos de 40 horas, uno de pruebas en el área educativa y otro de pruebas en el área clínica. Nos pide la unidad de seminarios que lo convirtamos a diplomado, y en el 2002, bueno, ya lo convertimos a un diplomado que era de 120 horas para evaluar niños y adolescentes. Ya, y fíjense, ya desde el 2005, que de hecho ya he dado 10 diplomados, ya se convierte en el diplomado de evaluación psicológica integral de niños, adolescentes y adultos, de 240 horas, con 75 horas de práctica y con opción a titulación, que esto hace que los egresados que se quieran formar en el área, en lugar de titularse, bueno, toman el diplomado y con eso obtienen, claro, acreditándolo, y tienen que hacer como la parte aplicada, pues una evaluación de un caso clínico de un niño, de un adolescente y de un adulto. Y bueno, ¿en qué otras materias doy este asunto de la evaluación psicológica y psicometría? Desde el 2002 existe la residencia en terapia familiar y están las materias de medición y evaluación 1 y medición y evaluación 2 en la residencia en terapia familiar. Entonces, en primer semestre revisamos cosas teóricas de la evaluación, desde luego también vemos el libro, y en el segundo semestre es cuando revisamos las pruebas, y tienen los alumnos como parte de su evaluación final que hacen una evaluación de un caso clínico, así es, aquí sí que sea un niño o un adolescente o un adulto. Y bueno, y en licenciatura es en el 5º semestre en que se lleva la materia de evaluación psicológica y psicometría como parte de la materia de métodos cuantitativos, que ahora con el nuevo plan cambia procesos estadísticos. Y bueno, fue justamente para mis alumnitos de la licenciatura que a mí se me ocurrió escribir el libro, porque decía, pues para facilitarles la vida, para hacérselas amenas. Y bueno, la verdad, yo no me imaginé que el libro iba a tener así como que aceptación fuera, porque de verdad yo lo escribí así como que para mis alumnos de la licenciatura. En investigación, desde que echamos a andar el proyecto, es justo para que los alumnos se pudieran titular, entonces empezamos a crear líneas que teníamos que llevar la investigación en los diferentes, incluso algunas duraron años, para que ellos, aparte de lo que estaban haciendo, que bueno, los primeros 6 años teníamos para becas, ahora que solo me dan este presupuesto de 30,000 pesos, pues ya no me alcanza para las becas. Pero bueno, y entonces, por ejemplo, estas son algunas de las que me acuerdo. Hemos obtenido perfiles psicológicos, por ejemplo, en un periodo de 5 años, los niños que llegan y que les aplicamos WIS, pues bueno, ¿cuál es su perfil psicológico? ¿Qué otras características tienen? El tipo de familia de la que llegan, las edades, si son hombres, si son mujeres, ¿qué otro tipo de pruebas se les aplica? Por ejemplo, si a la par tienen ansiedad, quiénes sí, quiénes no, etcétera. Y así hemos hecho muchos estudios sobre perfiles de diferente tipo de problemática con los chiquitos. Por ejemplo, de repente nos llegaban como 20 niños con TDA, y cuando los evaluábamos, pues veíamos que en realidad la mitad tenían un CI más alto, por ejemplo, y que muchos pues era control de límites, ¿no? También
como usábamos algunas pruebas que no existen aquí, entonces nos dedicábamos de manera interna a obtener los baremos de esas pruebas que nosotros estábamos utilizando. Algunas son, por ejemplo, las escalas de Magallanes de adaptación, la de Bell, y de estas tres, BAPAE, que es una batería de aptitudes para el aprendizaje escolar, del inventario de hábitos de estudio, y CATEL 3 de inteligencia. Incluso el estudio que hicimos, pues nos lo publicamos, que son pruebas españolas, editorial TEA. Hemos obtenido también perfiles de personalidad de los estudiantes de las diferentes carreras y no saben cómo coincide. Claro, aquí estamos usando el 16PF, que fíjense que cuando todavía la editaban aquí en el manual moderno, como yo ya sabía que iba a estar evaluando mucho, todavía tengo cuadernillos porque ya se está discontinuada. Y todavía tengo 2 juegos de plantillas que las cuido así como las niñas de mis ojos, porque ya sé que ya no existen. Y tengo como 4 juegos de manuales. Entonces sí me quedé con mucho material. Y por eso es que nosotros hemos podido seguir aplicando esta prueba que a mí me gusta mucho. Esta prueba del 16PF, a mí me gusta más que MMPI, pero bueno, me da muy buenos resultados. Yo la aplico anualmente a los aspirantes a las especialidades odontológicas y los trata muy bien, por ejemplo, ¿no? Bueno, también, justo porque en estos perfiles salía que las mujeres siempre, igualito se corrobora, son más ansiosas que los hombres, y en una carrera especialmente difícil como odontología, entonces decidimos ahí pues, hacer estudios estudiando ansiedad en ellos. Y bueno, el último proyecto en el que estuvimos trabajando una compañera y yo es hacer una escala de habilidades sociales y bullying, que estuvo muy bien, creamos la escala, aplicamos 2 pilotos a más de 300 chicos, vimos sus propiedades psicométricas y queríamos hacer talleres de intervención en secundaria cuando se vino el asunto ese de los sismos. Y entonces lo paramos porque en muchas escuelas ni siquiera tenían clases, en otras estaban tomando clases afuera, en el patio, por ejemplo, porque no estaban todavía terminados los peritajes. Y por ejemplo, el lunes van solo los de primero, el martes los de segundo, y dijimos, no, pues nos van a mandar a volar de que les queremos dar un taller si ni siquiera tienen completas las clases, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver si cuando ya esté normalizado este asunto. Son algunas de las líneas de investigación que están publicadas en algunos libros, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el servicio, que eso sí, desde el 94 hemos estado evaluando en un rango de 80 a 120 pacientes. Lo primero que se hace es que el usuario nos solicita una cita por teléfono, por Facebook, van personalmente a la unidad de evaluación psicológica. Y bueno, si es un niño o un adolescente, la primera entrevista es solamente con los papás, no, el niño no puede estar presente para que nos puedan decir todo lo que tengan que decirnos, para poderles preguntar todo lo que necesitamos preguntarles sin que el niño o el adolescente esté presente. Entonces ya de ahí tenemos el motivo de consulta y bueno, y con la información obtenida planeamos la batería de evaluación. Nosotros tenemos aquí para cada usuario, que eso es lo que yo superviso así, cada usuario, cada caso, me reúno con la evaluadora. Ahorita tengo 8, por ejemplo, porque regresé de sabático y ya no alcancé a poner convocatoria. Entonces tengo 8 chicas egresadas del sistema abierto, que son muy buenas porque ya todas estuvieron ya antes conmigo, y 2 que terminaron el diplomado anterior, entonces ya están formadas. Y bueno, entonces revisamos el caso y en función de eso seleccionamos la batería. Es un servicio barato. Yo les cobramos 120 pesos por cada prueba, sea la que sea, si sea un WIS o si es una más sencillita como encima Cereos, como que nuestra tarifa son 120 pesos. Y de hecho, si no pueden pagar, incluso, bueno, les hacemos descuento del 50% o incluso totalmente. Digamos, una vez llega una señora y pues se ve muy humilde, y cuando yo le pregunto en qué trabaja y me dice que vendiendo dulces afuera de una primaria, pues no le voy a cobrar, ¿no? Me va a dar lo de su día o a lo mejor ni siquiera lo de su día. Entonces, es un servicio al público, pero con los que sí pagan. Justamente en la escuela, cuando se dieron cuenta que yo ingresaba dinero, es cuando me empiezan también ellos a dar dinero. Aparte de que también ingreso dinero por las evaluaciones a las especialidades odontológicas. Entonces, bueno, no es mucho, pero sí es. Alguna vez nos pidieron la evaluación del Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo, que fueran muchos médicos, y claro, eso se lo pagó a la escuela, una parte se pagó a la escuela, otra parte me lo dieron para el proyecto, que con eso compré otra impresora y esos muebles que ustedes ven, porque teníamos otros todavía más orientitos. Entonces
nuevo. Bueno, ya ahora el doctor Arturo Silva de su proyecto me dio, bueno, está amueblando, y le digo, pasamos de ser pobres a clase media y ahora vamos a ser clase media alta con el mobiliario, ¿no? Y bueno, ya se aplican las diferentes pruebas. Citamos a los usuarios solo una vez a la semana, porque eso nos da la posibilidad de abarcar más usuarios al mismo tiempo, y al final se elabora un reporte de evaluación psicológica que se hace una sesión para entregárselos. De hecho, esto está en el libro, las partes del reporte. Hace rato platicaba yo con la compañera acerca de los reportes electrónicos, y bueno, a mí me gusta lo artesanal, pero además, como tiene objetivos de docencia, el alumno que está conmigo en el egresado o en el diplomado tiene que aprender. Y entonces, nada, aparte, bueno, tampoco he adquirido las pruebas en electrónico porque tendría que tener más computadoras y en los cubículos, y eso sí ya no, pues somos un servicio que pues todo me da 30,000 pesos, ¿no? Entonces, más bien lo que compro ya son puras hojas de respuesta. Pero, por ejemplo, yo tengo 5 WISC, que aquí se los he comprado, tengo 2 Wipsys, un WISE, que me pasó un poquito eso. Cuando yo tenía el WISE original, el viejito, y cuando decido comprar el 3, no me dijeron que ya iba a salir el otro 3. Y justo acabando de comprar, me di cuenta y dije, bueno, no llegan muchos adultos a evaluarse por inteligencia, ¿no? Llega la mayor parte de nuestra población, el 50% son niños, un 25% adolescentes y ya otro 25% pues orientación vocacional o algún adulto. Gente de la tercera edad solamente nos han llegado 2 o 3. Yo evalué a un señor de 79 años, por ejemplo, hace como 2 años, y lo evalué con el WISE, pero es abogado. Entonces no tuve mucho problema a pesar del sesgo, porque incluso salió alto. Pero el señor fue porque dejó de litigar por problemas de memoria. Y entonces quería corroborar si de verdad, porque el señor tenía miedo de tener Alzheimer, ¿no? Por eso fue la evaluación. Pero sí, el señor salió muy bien. Bueno, entonces nosotros hacemos, que tiene todas estas características nuestro reporte, que lo hacemos muy grande, bueno, la ficha de identificación, el motivo de consulta, un resumen de la historia clínica, que sea pertinente y que, bueno, no dé datos, porque ese reporte lo puede leer la maestra de primaria, el médico, trabajador social, etc. Datos solamente pertinentes, justo para no violentar la confidencialidad. La batería de pruebas aplicadas, pero aquí somos muy estrictos porque ponemos el nombre de la prueba, el autor, el objetivo de la prueba, una breve descripción, porque pues, puede haber psicólogos que no las conocen, al menos que sepan qué está evaluando la prueba, y la justificación. Yo, psicólogo, ¿por qué he decidido que esta prueba la voy a utilizar con este caso en concreto? Y ya después, bueno, describimos los resultados con grafiquitas, con tablas, hacemos la interpretación y el análisis en función del motivo de consulta. Este rubro de actitud ante la evaluación es muy importante porque nos dice mucho, porque niños con TDA y pronto trabajan re bien. Pues obviamente no es TDA, ¿no? Niños que la mamá se queja de que nomás no pone atención y el niño con nosotros está atento. Entonces, aquí la actitud, aparte también nos habla de los papás, cómo llega el niño, si llega puntual, si llega bien. Una vez un niño llegó sin lentes y no podía hacer las cosas porque, claro, pero un niño pequeño, ¿cómo es posible que la mamá no ponga atención? O un niño que no quiere hacer nada porque tiene sed y el papá le dijo de castigo no te doy agua. O niños que llegan con hambre, sí, como que hay de todo, entonces esto es muy importante. Ya en las conclusiones, pues lo que hacemos es redondear y entonces relacionar todas las pruebas entre sí con motivo de evaluación, actitud y todo. Damos sugerencias de intervención, no nos quedamos ahí. Damos sugerencias a la persona, lo que ya puede hacer, si están sus posibilidades, y al psicólogo que lo va a tratar, lo orientamos hacia dónde debería seguir la intervención con este caso y al usuario de a dónde debería dirigirse. Y bueno, finalmente las firmas de acreditación. Y bueno, como casi para terminar, estas son algunas pruebas de las que realizamos en el diplomado. Como se dan cuenta, son bastantes de las que dice el manual moderno. Las de la serie Voyager, desde luego, estas prioritarias. El Frosty, ahora voy a empezar con el 3.
le puse ahí 3, pero apenas en este diplomado que empieza en febrero estábamos dando Prófidos, Décimas de 2, Sucesos de Vida, Eliada, que estos son de autoras mexicanas, no sé si las conozcan, Lucio Durán y bueno, Lucio Barcelata y Durán, que incluso han venido, dieron un taller una vez de MNP y yo, que los revisamos los dos en MNPI, el SDS que nos vino también a dar mucha luz, porque estábamos usando antes los de PUDER, entonces este diplomado siempre lo estamos actualizando en función también de que aquí en el manual moderno están actualizando las pruebas. El IDARE, que ese sí ya lo voy a tener que quitar, porque ya se me quejaron los alumnos de que las normas son muy viejitas, ¿no? Perfil del estrés, el lema de la sensibilidad, mecánicas sociales y delictivas, y algunos que no son de aquí, que bueno, un instrumento de dislexia, el Tender, los de adaptación que nosotros sacamos, nosotros lo haremos, el 16PF, que yo lo sigo teniendo, el de depresión bebé, y bueno, y en la residencia, que vemos algunos de estos, desde luego la escala de satisfacción marital, que también manejan aquí. Y bueno, y yo quisiera concluir esto aquí haciendo como que algunas reflexiones. Bueno, sabemos que en la actualidad el campo de la evaluación psicológica ha crecido, ¿no? Responde a necesidades sociales y a mí me parece que por tanto es indispensable para la mejor actuación de los psicólogos. A mejor y mayor información, la planeación de la intervención va a ser más atinada, más eficiente y más eficaz. Yo de verdad no podría ni imaginarme el poder llevar a cabo nuestras intervenciones sin las pruebas psicológicas y la información que nos dan. Y bueno, y ya para terminar, yo por eso me gustaría reconocer la labor que hace el editorial, el Manual Moderno, por ofrecernos, a pesar de todos los problemas económicos que hay en el país, los medios para poder disponer de ese tipo de materiales como son las pruebas psicológicas. Y por eso puse ahí muchas gracias para el Manual Moderno. Estas son para el Manual Moderno. Estas son para ustedes. La finalidad era, yo no sabía que eran distribuidores, pero pensé que si había psicólogos en instituciones, no cuesta mucho trabajo crear algo así, porque da muchas satisfacciones. Hemos atendido muchísimos usuarios, de verdad. Fíjense, de verdad, así como que tengo muchos casos. Una vez llegó una chica con capacidades intelectuales por abajo de la norma, y llega 5 años después en preparatoria y había aumentado 20 puntos. Claro, eso nos dice de la mamá, que está al tanto y todo, pero también que hay una forma numérica de medirlo. Y claro, estaba, digamos, tenía 5 años menos cuando se le aplica el WIS 4, regresa después el mismo instrumento, pero ya con las normas de otra edad, y de verdad, claro, de todas maneras seguía por abajo de la norma, 80 y algo. Pero ella consigo misma había avanzado, ¿no? O cuando ya damos las sugerencias de intervención. Yo he canalizado muchos a la clínica de terapia familiar, ya cuando vemos la problemática y vemos que más son los papás que el niño en sí el problema, entonces los canalizamos a la clínica de terapia familiar y ahí los han atendido también bastante bien, pero como ya tienen un reporte de evaluación muy completo, también ya pueden hacer. Y claro, en la CUSI, que es la Clínica Universitaria de la Salud Integral, me canalizan muchos antes de que ellos los atiendan, también ahí manejan lista de espera. Entonces, cuando ya van a atender al usuario, como ya llega con un reporte de evaluación, es mucho más fácil para el psicólogo saber por dónde va a llegar, que es como que está y por dónde le entro, ¿no? Entonces, un reporte de evaluación es bastante útil para la intervención. Y a su vez, para poder hacer una evaluación completa, las pruebas psicológicas nos ayudan mucho. Oración. Entregamos su reconocimiento por este espacio que nos dio oportunidad de compartir. Muchas gracias. Y pues tenemos también algo para usted por parte de nuestro director editorial, el doctor José Luis Morales. Mire usted. Gracias, buenas tardes. Tenía escrito todo. Pero resulta que la maestra ya lo dijo todo en sus datos. De todas maneras, para mí es un privilegio tenerla como autora de Editorial Manual Moderno, lo cual agradecemos. Y más aún es un gran honor para mí, en representación del ingeniero Bolsetzer, director de nuestra editorial, el entregarle a usted este reconocimiento a la trayectoria profesional de la maestra, y si me permite leérselo,
Dice: Editorial Manual Moderno tiene el honor de entregar el presente reconocimiento por su destacada trayectoria en el ejercicio profesional y por su valiosa contribución al desarrollo de la psicología a la doctora Laura Edna Aragón Vieja, directora general, Editorial Manual Moderno, Hugo Seltzer, febrero de 2018. ¡Bravo! Gracias.